Pasó en Brasil, luego pasó en Estados Unidos, después pasó en Ecuador y ahora pasa en Colombia una vez más. El mensaje de la izquierda parece bastante claro. O son ellos o no es nadie. Hablamos del atentado a Miguel Uribe Turbay en Bogotá en horas pasadas. Nuevamente, un político con aspiraciones presidenciales sufre un intento de asesinato y por lo que sea, al igual que en las oportunidades anteriores que les acabo de mencionar, es de derecha y amenaza con tomar el poder desde la razón y dejar al caudillito de izquierda sin el botín. Como diría Agustín Laje, los zurdos no son adversarios, son enemigos y nos quieren muertos. Un tema complejo y con muchos detalles, y ya se los voy a contar todos. Y 26 nuevos detenidos en operativo contra el mercado del dólar paralelo. Sigue la guerra de Maduro en contra de cualquier persona en el mundo. Y no es la cifra de la que hemos estado hablando hasta los últimos días. Me refiero a 26 nuevos secuestrados que ya suman más de 50 personas. Insisto, Venezuela es una cárcel en donde unos están tras las rejas y el resto a voluntad de la dictadura. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. En un acto que no estaba pautado de último momento, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, de 39 años, nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada por el cartel de Medellín y Pablo Escobar en 1991, revive los fantasmas de la violencia política que marcó a Colombia, lamentablemente, en los años 80 y los años 90. Su ataque, perpetrado por un menor de 14 años en un acto público, ha circulado que era de 15 años, pero Gustavo Niño Furnieles, parte del equipo de Miguel Uribe y ex viceministro de Seguridad, ha dicho varias veces que tenía 14 años apenas. Esto no solo pone en peligro su vida, sino que sacude una democracia ya fragilizada por la polarización y por el narcotráfico, y por la lucha del gobierno del guerrillero Gustavo Petro y la oposición, liderada por el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Recibió 2 disparos, uno en la cabeza y otro en la pierna. Sin embargo, en el video pude contabilizar al menos 18 disparos. Y este es el video. Que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia. ¡Cójalo! Algo sumamente curioso en todo este hecho fue la sucesión de eventos horas antes del atentado. Presta atención a esto. Miguel Uribe colgaba un video en su cuenta de X. Mírelo. Es inaceptable que Gustavo Petro siga presionando al Congreso, desconociendo la separación de poderes e insista convocar por medio de decreto una consulta popular, destruyendo el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Es inaceptable que quiera utilizar nuestros recursos, los impuestos de todos los colombianos, para aferrarse al poder. Y mucho más, que desinforme, pues hoy el Congreso tomó una decisión legítima y validada por la justicia y ahora volveremos a votar la segunda consulta que espero yo volvamos a negarla por el bienestar de los colombianos. Petro, a las 3:08 de la tarde, desde su despacho en X, decía lo siguiente: ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo. Santiago Uribe en X soltaba algo muy pedagógico acerca de esto. El tipo que quiere llevar a cabo una consulta popular para velar por los derechos de los trabajadores acaba de amenazar con despedir a sus trabajadores si no delinquen junto a él. Con ustedes, un nuevo caso de acoso laboral de este gobierno. A su vez, Miguel Uribe contestaba a Petro con este otro video. Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. Video que había sido colgado una hora después del comentario de Petro. Pero luego vino este detallín. A la izquierda, el narco de Diosdado Cabello encumbrando las infames frases del Mortadelo. Y a la derecha,
Petro en las últimas horas, repitiendo los vicios más de una década después. Y ahora, como para ponerle adobo a la cuestión, escuche con atención y mire bien los gestos y después les hago una pregunta. Pero cuando la extrema derecha llegue a Colombia, si mi amigo Petro no se pone las pilas, entonces comenzará el ataque nuevamente. Por eso hay que tomar medidas desde ya para evitar que Colombia vuelva a ser la plataforma de ataque. Y la pregunta es, ¿cuáles medidas? ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Seguramente es lo mismo que yo. Ahora, información de última hora. Miguel Uribe habría salido de la operación de manera exitosa. Se conoce que uno de los tiros quedó incrustado en el cráneo encefálico y no habría comprometido el cerebro, lo cual son aparentemente buenas noticias. Esperemos su evolución y, por supuesto, su pronta recuperación. Pero la gravedad de este suceso radica en su contexto. Colombia, con una historia de magnicidios como los de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Luis Carlos Galán en 1989 y Carlos Pizarro en 1990, parecía que había dejado atrás la violencia política de alto perfil en la capital. Sin embargo, la misión de observación electoral MOE advirtió en 2023 que más de 800 líderes sociales y políticos fueron asesinados entre 2021 y 2023, especialmente en las zonas rurales de Colombia. La responsabilidad de la seguridad del político es de Petro, y Miguel tan solo tenía 2 escoltas en su esquema de seguridad. Y antes que venga algún tontaco izquierdoso, Petro está obligado a proveer seguridad a todos los ciudadanos y también a los candidatos presidenciales. Pero es que ese pobre esquema de seguridad viene diseñado por un individuo que solo sabe de guerrilla, ya que era miembro del M-19. De hecho, en una entrevista de los amigos de Guarimba Digital al ex viceministro Gustavo Niño, este ha dicho que durante su gestión incluso llegó a tener 8 funcionarios de seguridad y que no entiende cómo un candidato presidencial tenía una seguridad tan precaria. El ataque a Uribe en Bogotá a plena luz, a Miguel Uribe en Bogotá a plena luz del día, sugiere un resurgir de esta violencia en el corazón del país, como señaló el analista Sergio Guzmán. El uso de un menor como sicario, capturado con una Glock 9 milímetros, apunta a la persistencia del crimen organizado, posiblemente vinculado a las mafias que Petro prometió combatir con su paz total, pero que siguen operando. Gustavo Niño también sugiere que detrás de esto podría estar el ELN. Y con el video que les coloqué anteriormente, ya ustedes saben quién es el jefe del ELN, ¿verdad? El del Furrial, por si no la capta. La captura de 2 sospechosos y la recompensa de 3.000 millones de pesos muestran la urgencia del gobierno por responder, pero la falta de claridad sobre los motivos políticos, criminales, alimenta la incertidumbre. La polarización con acusaciones cruzadas entre el petrismo y el uribismo, por supuesto que no ayuda. Mientras Rubio y el Centro Democrático culpan a la retórica de izquierda, Petro habla de mafias de la tierra, una más del manual del comunista. El atentado, ocurrido a un año de las elecciones de 2026, paraliza la campaña de Uribe, un rising star, una estrella que va en crecimiento, parte del uribismo que encabeza las encuestas internas del Centro Democrático. Su mensaje de seguridad y de libre empresa, lo que debería ser en cualquier país que quiera prosperar, opuesto a las reformas de Petro, lo convirtió en su blanco. La reacción unánime de rechazo es algo positivo. Sin embargo, la reunión de partidos debe traducirse en acciones concretas, más protección para candidatos, una investigación transparente y un freno a los discursos de odio, cosa que a Petro le encanta. Señores, esto es un puñetazo a la democracia que no podemos ignorar. Al igual que el chavismo, que usa la violencia para silenciar, Colombia no puede caer en esa trampa. Miguel Uribe lucha por su vida, pero la lucha por la paz es de todos. Y ahora les voy a explicar de dónde viene todo esto. La rivalidad entre Petro y Miguel Uribe tiene raíces en sus posturas ideológicas opuestas. Petro, líder de izquierda y exmiembro del M-19, aboga por reformas sociales y la paz total, mientras que Uribe, del Centro Democrático, defiende la seguridad y critica las políticas de Petro como favorables hacia los criminales. Su enfrentamiento comenzó cuando Uribe fue concejal y Petro alcalde, y se ha intensificado con la precandidatura presidencial de Uribe para 2026.
Durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, Miguel Uribe, entonces concejal por el Partido Liberal, se destacó como uno de sus principales opositores. Uribe cuestionó varias políticas de Petro, incluyendo su plan de ordenamiento territorial, conocido también como POT. Esta etapa marcó el inicio de sus tensiones, ya que Uribe se opuso a iniciativas como el POT, que Petro defendió como una herramienta para ordenar la ciudad alrededor del agua. En febrero de 2022, durante la campaña electoral para las elecciones legislativas, Miguel Uribe, como candidato al Senado ya por el Centro Democrático, instaló vallas publicitarias que mostraban a Petro y a otros miembros del pacto histórico como enemigos de la libertad. Uribe afirmó que Petro representaba un riesgo para la democracia y promovía la violencia, lo que generó respuestas de petristas, como por ejemplo la de Gustavo Bolívar, quien calificó a Uribe de fascista. ¿Les suena? Este episodio intensificó la confrontación pública, pero no quedó allí. Entre junio y septiembre de 2022, tras la elección de Petro como presidente, se reunió con Álvaro Uribe en la Casa de Nariño el 29 de julio de 2022 en una especie de gesto de reconciliación política. Pero Miguel Uribe, quien sufrió el atentado, asistió a este encuentro, que se centró más en temas como la reforma tributaria y la política de tierras. Aunque el tono en la reunión fue bastante cordial, las diferencias ideológicas persistieron. Otro encuentro similar ocurrió el 27 de septiembre de 2022, con Miguel Uribe y Oscar Darío Pérez presentes, discutiendo temas legislativos. Estos eventos reflejaron un breve periodo de diálogo, pero no eliminaron las tensiones de fondo. Ahora saltamos a diciembre de 2022. Miguel Uribe publica en X que el Congreso peruano actuó con velocidad, eficiencia e independencia para proteger la democracia. Pero esto fue interpretado por aliados de Petro, como el congresista Duvalier Sánchez, como una especie de incitación a un golpe de Estado contra Petro. Uribe, por supuesto, negó estas acusaciones, afirmando que sus críticos victimizaban a Castillo y defendían a Petro, a quien acusó de apoyar a líderes corruptos. Este intercambio, por supuesto, marcó un nuevo punto de fricción. En septiembre de 2024, Miguel Uribe criticó durísimamente a Petro y lo llamó resentido y vago, que acertado Miguel, y acusándolo de despreciar a los trabajadores mientras respaldaba a los delincuentes. Uribe también cuestionó la postura de Petro contra el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, a quien Petro asoció con la oposición. Y este episodio en Colombia mostró la creciente hostilidad entre ambos, con Uribe usando X para arremeter contra el presidente. En septiembre de 2024, Petro criticó un video de campaña de Uribe que mostraba a una trabajadora que estaba madrugando, argumentando que reflejaba la esclavitud del pueblo colombiano. Uribe respondió en X llamando a Petro indolente e incapaz y acusándolo de ser valiente para congraciarse con criminales y cobarde para proteger a los colombianos. También insinuó en un X que Petro era noctámbulo acompañado de emojis de un vasito de licor, lo que generó controversia, porque ya sabemos las dolencias de Petro o las carencias. Y este intercambio destacó la intensificación de sus ataques personales entre uno y el otro. En octubre de 2024, Miguel Uribe, ya precandidato presidencial para 2026, acusó a Petro de querer robarse las elecciones y de gobernar de manera irresponsable, cosa que es bastante cierta, especialmente por su propuesta de comprar cultivos de coca en el Cauca. Petro respondió en X con la frase «El ladrón juzga por su condición», aludiendo a supuestas irregularidades en la campaña de Uribe. Uribe contraatacó mencionando escándalos de Petro, como los casos de su hijo Nicolás Petro y la corrupción, y recordando su pasado en el M-19. Y este intercambio marcó un punto muy álgido en su confrontación. Para noviembre de 2024, tras inundaciones en la autopista norte de Bogotá, Petro atribuyó la crisis a la oposición de Uribe, como concejal en 2014, al POT de su alcaldía, acusándolo de irresponsabilidad política. Y Uribe respondió en X llamando a Petro simplemente ignorante y mentiroso, y argumentando que las inundaciones se debían a fallos en el mantenimiento del alcantarillado y no al cambio climático o al POT. Este choque resaltó su vieja rivalidad desde los tiempos de la alcaldía de Petro. Saltamos hacia este año, abril de 2025. Usuarios en X, incluido el senador Wilson Arias, difundieron una noticia falsa sobre la captura del padre de Miguel Uribe Londoño,
por un supuesto desfalco en Banestado. Uribe negó la información, acusando a sectores afines a Petro de iniciar una guerra sucia para deslegitimar su campaña presidencial. Aunque Arias se retractó, el episodio generó tensiones, con aliados de Uribe sugiriendo demandas por injuria y calumnia. Y de ahí saltamos a las últimas horas. Ayer, Miguel Uribe fue herido de bala en un acto político en Bogotá, recibiendo múltiples disparos. Horas antes, Petro había publicado en X ese mensaje con la frase "no pasarán", muy a lo Hugo Chávez, en el contexto de una disputa sobre una consulta popular para una reforma laboral. Seguiremos informando. Ahora, volvemos a Venezuela. Pero antes, recuerde usted que sobre la cabeza de estos malvivientes hay una recompensa de 25 millones por el centro y la izquierda y de 15 millones por el soldadito de plástico de la derecha. Así que aproveche. Si usted tiene sueños de una bonita casa, un bonito carro y tiene la posibilidad de cobrar esa recompensa, para mañana es tarde. Recuerde que es dinerito libre de impuestos, ¿ok? Las autoridades detuvieron a 26 personas más como parte de una ofensiva contra la cotización del dólar en el mercado paralelo, que ya ha dado lugar a 50 arrestos o secuestros en los últimos días. Informó este sábado para AFP el fiscal del Photoshop, Tarek William Saab. El dólar en el mercado negro aumentó en los últimos meses en Venezuela y llegó a cotizarse entre 25 y 50% más frente a la tasa oficial. Total de detenidos por delitos económicos, venta ilegal de divisas, 50, dijo Saab, tras anunciar 26 nuevos arrestos después de que la semana pasada se detuvieran a 24 personas más como parte de una medida del régimen para intentar contener el alza del dólar en el mercado paralelo. Malo. Los arrestos comenzaron a finales de mayo. Fue una operación silenciosa, según dijo entonces el ministro de Interior, Justicia y Paz, el narco Diosdado Cabello. La brecha del dólar, señores, en el mercado negro y el oficial comenzó nuevamente a abrirse en el segundo semestre del año pasado. ¿Después de qué? Ya usted sabe, de las elecciones, del robo de las elecciones y de meses de inestabilidad. El régimen de Nicolás Maduro ha pedido tomar medidas para acabar con el dólar criminal, como lo llama él, así llaman al tipo de cambio informal, en un intento por contener la inflación, un frecuente fantasma en la economía de Venezuela, cuyos responsables son ellos mismos. El dólar se ha convertido en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, y ese año el gobierno despenalizó informalmente su uso, y desde entonces coexiste un dólar oficial regulado por el régimen a juro, a punta de fusil y bota, y uno paralelo que se acerca más al reflejo de la realidad del mercado, y contra la realidad del mercado no puedes luchar. Con los arrestos desaparecieron también los indicadores del precio del dólar paralelo, como les comentaba ayer. Ello ha generado confusión sobre el verdadero valor de momento, mientras que la población penitenciaria en Venezuela crece con cada ronda de secuestros, en donde solo podemos pedirle a Dios que el próximo en desaparecer no sea uno de nosotros, porque esa es la tónica del régimen. Saludos especiales para Mauricio Contreras y para Jessica Gibrín. Gracias por sus aportes, porque de verdad nos ayudan mucho a seguir con esta labor. Gracias. Al igual que a todos ustedes por siempre estar allí. Ya sabes que suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y la mejor manera que tienes para ayudarnos. Es sencillo. Todos los botones están acá abajo. Sigamos creciendo y creando comunidad, porque mientras más seamos en este espacio, más lejos llegará nuestra voz. Y la verdad, libertad o nada, señores. Esto es